Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el texto que formará la base de la predicación de esta mañana. Es el texto que se encuentra en Efesios 6, versículos del 10 al 20. Efesios 6, versículos del 10 al 20. Esta es la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Voy a pedir al hermano Víctor que pueda dirigirnos en oración antes de seguir. Gracias. Padre amado, nuevamente queremos darte infinitas gracias por tu amor, por tu paciencia para con nosotros, por tus cuidados, Padre, que no podemos enumerarlos porque son muchos. Como decíamos antes, Señor, desde el día en que creímos, tú no has cesado, Padre, de estar en nuestra vida, a pesar de las faltas y cosas, Señor, que ocurren en ella. Pero tú, Señor, nos limpias, nos transformas, nos llevas cada día, Señor, de lo más bajo, de lo más básico quizás, Señor, hasta lo más alto. Y esperamos un día no muy lejano, Señor, ser semejantes a Jesús. Padre, gracias por este tiempo en que estamos alabándote y queremos oír tu palabra también. Queremos escucharla, Señor, con gozo, con alegría, sabiendo de que ella penetra en lo más profundo de nuestro ser. Y te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas y por sobre todo, Señor, que tú des a Rubén la capacidad necesaria, la sabiduría suficiente, Señor, para que él pueda exponer lo que tú ya has puesto en su corazón y en su mente. Padre, que todo sea para tu alabanza y el conocimiento de alguna persona que todavía, Señor, no te ha conocido, pero que quiere llegar a ser hijo tuyo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. El pastor Richard Newton, contemporáneo de Spurgeon del siglo XIX, escribió: la causa principal de mi pobreza e ineficacia es debido a una inexplicable negligencia en la oración. Puedo escribir, leer, conversar, oír con voluntad presta, pero la oración es más íntima y espiritual que estas cosas, y por eso mi corazón carnal fácilmente la rehúye. La oración es una parte necesaria, imprescindible en la vida de un predicador, un pastor y un creyente de a pie. Sin la oración en nuestras vidas, Dios no va a intervenir en ellas. Efesios 6, 18 nos da unas instrucciones acerca de la oración, que es lo que es parte del pasaje que hemos leído. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si nuestras vidas como creyentes son raquíticas,
vacías de espiritualidad, a donde no se ven en ellas una comunión estrecha y profunda con nuestro Señor y Salvador, entonces deberíamos examinar nuestro corazón urgentemente para ver si estamos bastante tiempo delante de Dios en oración, si nos estamos acercando al trono de gracia con asiduidad. Este versículo dice, orando en todo tiempo. Nos está diciendo que la oración que se ofrece todos los domingos desde los centenares de miles de púlpitos esparcidos por todo el mundo no puede constituir la única oración en la vida del creyente para una vida espiritual sana. No es suficiente decir amén a la oración que emana del púlpito o es ofrecida por otros hermanos en la congregación. Nuestro cometido es orar en todo tiempo, todos los días, junto con nuestros hermanos en la fe y sin ellos, en nuestros hogares, con nuestras familias y también sin ellas, a solas con Dios, cuando nos levantamos por la mañana y durante el día. Como bien dijo Richard Newton, parece ser que podemos llevar a cabo todo tipo de cosas, aún en el entorno espiritual o de la Iglesia, todo menos orar con toda perseverancia. Nos ponemos a leer un libro cristiano o incluso la palabra de Dios, pero cuando llega el momento de la oración, a veces, extrañamente, nos invade una pereza, un sueño, un cansancio, o nuestras mentes rápidamente buscan otros quehaceres que llevar a cabo. Hoy, con toda la electrónica que existe, debemos incluir en este listado mirar vídeos, aunque sean evangélicos. Todo esto lo hacemos en sustitución de ponernos de rodillas delante de nuestro Padre Celestial, quien nos cuida y nos protege y nos guía. Todo ello, claro está, es el resultado de que vivimos en un mundo tocado por el pecado y nosotros también estamos afectados. La oración, en vez de un tiempo al cual acudimos con gozo y apresuramiento, se vuelve en una lucha. Pero, querido hermano que me escuchas, es una lucha que vale la pena llevar a cabo. Es una lucha que es imprescindible para caminar por el camino de la santificación. Los grandes hombres de Dios han sido distinguidos por una característica en particular. Todos eran hombres de oración. Y lo mismo podemos decir de una iglesia. Una iglesia sin oración es una iglesia que espiritualmente no avanza. Sí, podemos crecer en membresía, podrá crecer en popularidad, podrá crear poderío económico, pero si no hay oración, jamás crecerá espiritualmente y más pronto o más tarde desaparecerá o quedará simplemente como un recuerdo, una iglesia que fue y que ya no está. La oración es la que transforma y forma al creyente. Un creyente que cojea en la oración, cojea en todo su caminar con el Señor Jesucristo, porque ¿cómo va a confrontar las batallas de esta vida? ¿Cómo va a lidiar con los problemas de sus hijos o familiares? ¿Cómo va a sobrevivir las crisis personales sin una vida de oración dinámica? Orando en todo tiempo, con toda oración. Esto nos sugiere que debemos orar para que todo tipo de necesidades y situaciones. A veces algunos creyentes orarán solo por ciertas cosas específicas, pensando que Dios no puede intervenir en otras cosas, y entonces nos quedamos solo en un área. Lo ven muy normal pedir que Dios bendiga el culto que, por ejemplo, ahora estamos realizando, y sin embargo no oran para que Dios les guíe para escoger el trabajo o carrera en la cual tienen que realizarse. No van en oración a Dios para preguntarle en qué población deberían vivir.
No buscan el rostro de Dios para que les enseñe o confirme cuál debe ser la persona con la cual deberían casarse, con la cual vivirán para el resto de sus vidas, con la cual juntos atravesarán una multitud de batallas y problemas. Obviamente eso también va para la otra parte. Hermanos, debemos especialmente orar por todas estas cosas y situaciones, y sin embargo hay creyentes que esto no lo han entendido y no oran a favor de las cuestiones prácticas de sus vidas. Orar requiere de tiempo. Los grandes oradores dedicaban mucho tiempo a la oración. Uno de ellos fue el pastor Francis Asbury, que al preparar este sermón me enteré que había vivido a unos escasos 15 minutos del lugar de donde vivíamos, en Inglaterra. Este pastor, después de un tiempo en su país de nacimiento, fue llamado a servir a Dios en los Estados Unidos y llegó a ser obispo de la Iglesia Metodista. Eso es cuando esa denominación estaba centrada en la palabra de Dios, en la Biblia. Este ministro de Dios dijo que su rutina cada día debería comenzar con levantarse a las 4 de la mañana para estar en oración durante 2 horas. El resultado de su compromiso con la oración, con esa comunión íntima junto a Dios a primera hora del día, lo vemos en la obra que dejó establecida en los Estados Unidos durante toda una vida dedicada a servir a Dios, que llegó a su fin cuando un domingo, precisamente a las 4 de la mañana, Dios lo llamó a su presencia. Quizás en ese momento del día estaría comenzando a realizar lo que sería su última oración, cuando Dios le dijo que desde ese instante hacia adelante ya se vería con su amado Señor cara a cara por toda la eternidad. Hay que decir que lo triste de la gran obra que este siervo de Dios dejó tras de sí es que hoy en día la iglesia metodista se ha degenerado completamente en muchos aspectos, no en todas, pero en algunas congregaciones. Por ejemplo, en 2016, Karen Oliveto fue elegida la primera obispo lesbiana de esa denominación, causando mucho malestar entre algunos de los miembros. Hemos presentado a Francis Asbury solo como un ejemplo de muchos hombres de Dios que conocían la necesidad de orar siempre, en todo tiempo y con perseverancia. En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. El pastor Joseph Alleine, siglo XVII, también se levantaba a las 4 de la mañana y estaba de rodillas hasta las 8. Si oía a los mercaderes comenzando con sus trabajos antes de que él se levantase, diría: ¿cómo esto me avergüenzo? ¿No se merece mi Señor más que sus jefes y señores? También otro, el pastor John Welch, dedicaba la tercera parte del día a la oración. Había nacido en el seno de una familia aristócrata en Escocia, pero de joven abandonó sus estudios y se juntó con ladrones y maleantes, y se dedicaban a robar a gente en ambos lados de la frontera de Escocia e Inglaterra. Arrepentido de esta fase de su vida, se reconcilió con su padre con la ayuda de una tía, que no fue muy fácil, y se graduó de la Universidad de Edimburgo en 1588, donde se convirtió y después entró en la obra del Señor. Desde el principio se veía una dedicación extraordinaria a la oración, y ese era el motor detrás de un ministerio de predicación que le llevaría a predicar todos los días. Su esposa se quejaba cuando lo encontraba de buena mañana en el suelo llorando y orando a Dios, y él le reprochaba diciendo: «Mujer, tengo que responder por 3,000 almas y no sé qué pasa en muchas de ellas».
La verdad sea dicha, hoy en día no escuchamos historias como estas. Parece que todo gira en torno a otros aspectos de nuestras iglesias evangélicas y sus pastores. Y una de las razones es, como ya se ha mencionado, que hay poca oración. Hay poca oración individual, hay poca oración en familia, hay poca oración en la iglesia. Y el resultado de todo ello son creyentes débiles, familias débiles, iglesias espiritualmente hablando débiles. Nuestro texto dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si somos creyentes nacidos de nuevo, tenemos claro que nuestras batallas, nuestras guerras, nuestros conflictos tienen su origen siempre en lo espiritual. Y unos versículos antes del texto que estamos mirando podemos leer, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, si vamos a luchar contra estas potestades, contra estos gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, tenemos que hacerlo con la oración, con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí el cristiano nominal, el cristiano solo de nombre, no va a poder hacer nada para luchar en estos territorios, en estas áreas. Él no lleva puesta la armadura de Dios. Su armadura es postiza. Llevar un traje y corbata cada domingo no le protegerá de los dardos de fuego del maligno, de Satanás. Atravesarán la tela del tejido sin ningún problema. Jamás se podrá proteger de los ataques del adversario si no está espiritualmente vestido y protegido. No puede elevar oraciones y súplicas en el Espíritu para pedir socorro. No podrá llevar a los pies de Dios una oración con poder, que tenga efectividad, que la escuche el Altísimo, si no ha entregado su vida al Señor. Podrá ser el orador más elocuente de su iglesia, podrá tener una oratoria perfecta, pero si no es del Señor, si no ha habido una conversión real, sus oraciones no llegarán más allá del techo. Y la oración actúa, podríamos decir, como un barómetro, una indicación que nos confirma si somos realmente hijos de Dios o solo estamos llevando a cabo un teatro. Si nuestras oraciones de intercesión por otros no tienen ningún efecto en esas vidas, no las vemos contestadas, tendremos que cuestionarnos si realmente somos cristianos de verdad. Si cuando oramos por nuestras propias situaciones no vemos ningún cambio, también debemos revisar delante de Dios nuestra relación con Él. ¿Quiere decir esto que Dios no contesta nuestras oraciones tal y como queremos? Si las contesta tal y como queremos, ¿somos ateos? De ninguna manera. Sabemos que Dios a veces contesta nuestras oraciones de otra manera, no como las pedimos nosotros. A veces nos contesta no, a veces nos contesta pero no en el momento que queremos nosotros, que siempre es ahora o mejor ayer. Cada creyente tiene que tener una vida de oración fuerte y continua. No puede depender de las oraciones que elevó años atrás. Y Dios contestó de una manera maravillosa. Es posible que en el pasado tuviéramos un encuentro especial con Dios. Contestó de forma muy directa alguna oración, quizás de una enfermedad en la familia, de una situación de trabajo, de estudios. Pero, queridos hermanos, no podemos vivir de los recuerdos. Podemos recordarlos, sí, y debemos recordarlos, dándole gracias a Dios por sus provisiones en el pasado, sus misericordias. Pero cada día, al igual que comemos, y normalmente varias veces al día, necesitamos orar de nuevo,
llevar nuestras oraciones ante el trono de Dios, porque el adversario todos los días y a todas horas está viendo ver qué cristiano puede devorar, molestar, tentar con sus artimañas, y para defendernos y contraatacar tenemos que hacer uso de la oración. Quizás aquí podríamos mencionar que la oración no se debe utilizar como un último recurso y debe formar parte integral de nuestra vida como creyentes nacidos de nuevo. Sin embargo, hay miembros de iglesias que casi no oran, ni a solas, ni con la familia, ni con la iglesia, y solo recurren a la oración en situaciones personales de extrema necesidad. Si sus vidas de oración son así, debemos dudar que realmente estén practicando lo que dice nuestro versículo y velando en ello con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquella persona que ora en el Espíritu es aquella persona que está andando diariamente cerca de Dios en comunión con Él. Sus pensamientos durante el día en cada situación, agradable o angustiosa, estarán centrados en Dios, dándole las gracias por sus misericordias recibidas y buscando su rostro cuando nos encontramos con tropezones en el camino. Hay creyentes que durante un largo periodo de tiempo han dejado de orar, han dejado de invertir tiempo en acercarse al Dios Altísimo. Si te encuentras en esta situación, ¿qué puedes hacer? Pues la respuesta es sencilla: volver a ponerte de rodillas delante de Dios, retomar el tiempo de la oración diaria. El texto también dice, y velando en ello, es decir, cuidar con mucha atención la acción de orar, acudir a la palabra para que ella sirva de guía para nuestras oraciones, tomar en serio que nuestras oraciones tienen que ser llevadas ante Dios en espíritu y verdad. Juan 4, 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuestras oraciones tienen que ser genuinas, tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo. No podemos considerar que una oración sea verdaderamente guiada por el Espíritu Santo si meramente se ofrece para cumplir con el expediente, para que suene bien a los oídos de aquellos que la escuchen. Y sin embargo, alrededor del mundo, incontables personas hacen exactamente esto. Acuden a las iglesias para ofrecer oraciones vacías de contenido espiritual, vacías del poder del Espíritu Santo de Dios. Y después se preguntan por qué no hay respuestas de parte de Dios a esas plegarias. Orando en el Espíritu está en oposición a todo lo que es carnal. En espíritu y en verdad es necesario que adoren. En verdad sugiere que nuestras oraciones tienen que ser honestas, no hipócritas. Tienen que venir de nuestro corazón con sinceridad e integridad. Volviendo a nuestro texto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Intentar solucionar las luchas espirituales con métodos y planes del mundo es una labor destinada al fracaso. No estamos luchando contra cosas visibles que podemos ver y palpar, sino contra las huestes espirituales de maldad orquestadas por Satanás. Estas luchas las vemos a todos los niveles, tanto personales como en nuestras iglesias. Un día, de repente, y muchas veces después de haber tenido un tiempo bueno con el Señor, delante de Él en oración y lectura de su palabra,
nos vemos con problemas que intentan robarnos ese gozo que habíamos experimentado de buena mañana al acercarnos a nuestro Padre Celestial. Estoy seguro que a todos nos ha ocurrido esto en alguna ocasión. No nos explicamos el por qué un familiar nos hable de cierta manera, o que un cliente o jefe nos falte el respeto, o un amigo de toda la vida nos da una muestra no exactamente de amistad. Situaciones desagradables se producen sin nosotros buscarlas. Simplemente queremos vivir en paz, pero esa paz desaparece y puede ser reemplazada por terror, tristeza o indignación. Para luchar contra estas situaciones a veces nos vemos tentados a utilizar las artimañas del mundo, los métodos del mundo. A veces es lo que nos viene a la mente primero, pero olvidamos que el diablo y sus huestes espirituales de maldad están detrás de muchas de estas circunstancias, y a estos no se les puede combatir ni con la psicología ni con los métodos del mundo. Tenemos que ponernos una vez más delante de nuestro Padre Celestial en oración, buscar su rostro, buscar su consejo y guía para seguir con nuestro día. Muchas veces cuando hemos tenido un tiempo especialmente cercano con Dios en oración, inmediatamente después ocurre algo, y es que el adversario quiere que ese gozo no se prolongue, quiere poner tropezones espirituales a nuestro andar con Cristo. Su meta es intentar interferir con nuestras vidas para que no nos tomemos tanto en serio la oración, para que no dediquemos tanto tiempo a Dios. Al fin y al cabo, vivimos en un mundo material. Por lo tanto, ¿por qué tanta cercanía con Dios? ¿Con una vez a la semana no basta? Tenemos que combatir contra todo esto en el plano espiritual, regado con dosis abundantes de oración y a todas horas del día, tantas veces que haga falta. A continuación sería interesante ver cómo oraba nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor se apartaba a un lugar desierto, lejos de la gente y lejos del ruido mundanal. Hay algo en orar de buena mañana, como ya se ha mencionado. Hay menos ruidos que pueden molestarnos o distraernos. Algunos hermanos pueden orar en medio de mucho barullo. Otros necesitamos el silencio para no escuchar algo que nos pueda afectar nuestras oraciones y comenzamos a pensar en otras cosas. Leí un relato cuando las mercancías por mar se transportaban en barcos de vela, de un marinero, y no recuerdo si fue un cristiano de renombre, un autor, que le era imposible orar en el espacio donde tenía toda la tripulación, que es a donde vivían y dormían, que ahí podrían haber 30 o 40 hombres marineros. La única forma que podía hacerlo era ponerse su sombrero que le protegía del sol y sentado en cubierta y apoyado, inclinaba su cabeza y de esa forma podía orar sin ser molestado por nadie. Si somos fácilmente distraídos, entonces deberíamos buscar la hora del día más adecuada, cuando en casa haya silencio. Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús se apartaba a un lugar desértico para poder descansar de las predicaciones y las sanaciones que llevaba a cabo. Necesitaba estar a solas con su Padre. Es posible que nos beneficie de vez en cuando apartarnos de todo el ruido y el ajetreo de esta vida y busquemos un lugar apartado a solas o juntos con nuestras esposas o esposo para estar a solas con Dios, sin móviles, sin ordenadores, sin tablets. Desde luego aquí no es difícil hacerlo, hay un montón de lugares por las montañas donde puedes estar apartado
durante un corto tiempo. Juan 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesucristo oraba por sus discípulos y por todos los creyentes. Pedía al Padre Celestial que los guardara, ya que Él pronto iba a ser arrestado. Si es verdad que un pastor tiene una carga específica de velar por su grey en oración, eso también se extiende a la congregación, que debe orar por sus respectivas iglesias, porque no pueden dejar que toda la carga caiga sobre el pastor. Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesucristo oraba en adoración a su Padre Celestial. Hermanos, cuando oramos, no debemos olvidarnos de ir a nuestro Padre en adoración. Muchas veces nos acercamos al trono de Dios con una lista de peticiones que parece la lista de compras cuando vamos al supermercado. Tomemos nota del ejemplo de nuestro Señor y Salvador y acerquémonos a nuestro Creador en adoración y alabanza por quién es y por todos sus atributos. En Marcos 14, 22, 23 leemos: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Jesucristo elevaba oraciones de gratitud. Otras de las oraciones que tenemos que expresar con nuestras oraciones de agradecimiento, dándole gracias a Dios por todas sus misericordias, por todas sus provisiones, por el pan de cada día, por el trabajo que nos envía. Si vamos a Dios siempre con un listado de peticiones y esto nos olvidamos, entonces no estamos orando bien. Muchos años atrás, durante una temporada en Málaga, cuando estaba trabajando con unos misioneros americanos que hacían una labor entre los musulmanes del norte de África, me invitaron a comer y oramos antes de la comida y también después de haber comido, dándole gracias a Dios. Desde luego esta acción tenía su lógica y recuerdo que también mi abuela al terminar de comer solía decir con una clara alusión a Dios: ya hemos comido. Mateo 26, 39 dice: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando vemos a Dios en oración, debemos recordar ante quién estamos. Cuando vamos a Dios en oración, debemos recordar ante quién estamos. Jesucristo se postró sobre su rostro en señal de reverencia y sumisión. No podemos entrar delante de la presencia de Dios como si fuéramos a visitar un amigo y encontrando la puerta abierta comenzamos a gritar su nombre para ver dónde está en la casa. Cuando oramos estamos ante Dios y siempre debemos recordar que podemos estar delante de Él, no porque Él necesite de nosotros, no porque somos muy guapos o nos creamos muy espirituales, sino que podemos estar en su presencia gracias a la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la única razón por la cual podemos ir delante de Dios y no ser fulminados, porque Cristo hizo posible la reconciliación entre el hombre y su Padre. Pero gracias a la obra redentora de Jesucristo en la cruz, podemos tener nuestros pecados borrados e ir delante del Dios Creador. Querida alma que estás aquí en esta mañana o estás escuchando por algún medio electrónico, ¿has estado escuchando lo que
se ha dicho de la oración, pero tú jamás has orado en tu vida, o por lo menos no lo has hecho tal y como lo está describiendo la palabra de Dios esta mañana. Quizás durante toda tu vida has estado rezando a imágenes inmóviles, fabricadas por el hombre, sin poder alguno para contestar tus oraciones. Has puesto tu confianza en estos rezos, quizás buscando que uno de estos santos o santas sanase alguna enfermedad, pero sin éxito. Querida alma, la Biblia nos deja bien claro que solo podemos acudir a Dios con nuestras oraciones y no a un ídolo, estatua o santo. Y como terminamos de decir, es a través de la obra de Jesucristo en la cruz que podemos hacerlo, porque solo Cristo puede lavar nuestros pecados para que limpios podemos estar delante de Dios. Si todavía no has entregado tu vida a Jesucristo, ve a Él ahora, no lo dejes para más tarde. Jesucristo es el único que puede perdonar tus pecados. Es Él el único que puede limpiar tus pecados. Es el único que puede restablecer la relación con Dios que se rompió cuando Adán y Eva pecaron. Pídele a Dios que toque tu corazón. Pídele a Dios que transforme tu vida. Dile a Dios que quieres entregar todo tu ser y toda tu alma para que te dé en este momento en adelante seas hecho un hijo suyo. De esta forma podrás acercarte a Dios, tal y como hemos detallado a través de este tiempo que hemos estado juntos. Podrás adorarle en espíritu y verdad, sabiendo que verdaderamente te está escuchando. Podrás traer tus oraciones delante del Dios Todopoderoso, sabiendo que Él te contestará siempre según tu voluntad, su voluntad. Ya terminando, queridos hermanos, la oración es una lucha, pero es una lucha que debemos llevar a cabo a todos los niveles y en todas las esferas de nuestras vidas, tanto a nivel personal como a nivel familiar, como a nivel de iglesia. Y en este último punto hacemos un llamamiento a que hagamos un esfuerzo para asistir a la reunión de oración los jueves. Algunos no pueden venir por razones de trabajo y horarios, pero los que podemos debemos luchar, hacer el esfuerzo para vencer las ganas de quedarnos en casa. En algunas ocasiones vendremos y no exactamente con muchas ganas, pero después de haber asistido y haber llevado juntos nuestras oraciones al Señor, salimos del culto sabiendo que hemos estado delante de Dios y Él ha escuchado nuestras oraciones y que ha valido la pena venir. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios quiera que esta sea nuestra forma de vivir como creyentes nacidos de nuevo, nuestra vida sumergida en la oración, para todas las circunstancias, tanto grandes como pequeñas, trayendo nuestras alabanzas, acciones de gracias e intercesiones delante del trono de Dios, para que nuestro Creador y Cuidador las reciba y conteste siempre según su voluntad. Que así sea. Amén. Amén.